En los sagrados pasillos de nuestro pasado colectivo, cubiertos por los velos del tiempo, resuena una historia de una era impregnada de tradición y rígidas normas sociales. Bienvenidos a la Edad Media, un periodo que abarca desde el V hasta el final del XV siglo, un tiempo en el que las uniones no siempre nacían del amor, sino que eran dictadas por el poder, las alianzas y el intercambio de riqueza. ¿Cómo te hace sentir la imagen de una novia sonrojada de tierna edad, como la infame Margaret Beaufort, que fue desposada y acostada a la tierna edad de 12 años? Puedes imaginar un mundo en el que el amor a menudo era una mera nota al pie frente a las duras realidades políticas del día. El matrimonio, especialmente entre la nobleza, era una transacción, una negociación realizada para la consolidación de poder y riqueza. Tal fue el caso del duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, prometido a Matilda de Flandes cuando él estaba en sus primeros 20 años y ella era solo una niña. En la noche de tal unión, rituales impregnados de superstición tomaron el centro del escenario. La noche de bodas era un espectáculo y a menudo la cama marital se convertía en un escenario, con la espantosa costumbre de mostrar la prueba sangrienta de la pureza de la novia. Este era un mundo donde la privacidad era un privilegio que pocos podían permitirse, especialmente en la llamada Noche de Noches. Al adentrarnos en las costumbres, nos vienen a la mente las palabras de Geoffrey Chaucer de sus legendarios Cuentos de Canterbury. El matrimonio es una miseria y un pesar. Un sentimiento bastante apropiado para las jóvenes novias de la Edad Media, ¿no crees? Acompáñanos en un viaje atrás en el tiempo, mientras desplegamos las capas de la Edad Media. Exploramos la verdad detrás de los matrimonios forzados y descubrimos los perturbadores rituales de la noche de bodas. Bienvenidos al diario de Julio César. Una tapicería de promesas. Las intricacias del compromiso en la Edad Media. En la neblina giratoria de la historia, a medida que retrocedemos a la Edad Media, el concepto de matrimonio estaba muy alejado de las nociones de romance y elección individual de hoy. El compromiso no era un acto de afecto espontáneo, sino un proceso meticuloso, impregnado de negociaciones, contratos y estrategias familiares. Imagina la grandeza de la corte inglesa, a principios del XII siglo, donde el rey Enrique I hizo arreglos para su hija, Matilda, para casarse con el futuro emperador del Sacro Imperio Romano, Enrique V. Estas negociaciones fueron un baile intrincado, un equilibrio cuidadoso de poder, prestigio y consideraciones financieras. Tales uniones no se trataban principalmente de amor, más bien funcionaban como alianzas estratégicas, diseñadas para consolidar poder, tierra y riqueza. Las palabras de San Agustín de tiempos anteriores todavía resonaban fuertemente. La razón principal del matrimonio no es el hombre y la mujer, sino la descendencia. Navegando hacia la opulencia de las ciudades-estado italianas durante el XIV siglo, los contratos de compromiso eran un asunto serio. Cada detalle se documentaba meticulosamente, considerando la dote, que incluía dinero, tierras y otros activos valiosos. Estos documentos brindan una ventana a las normas y expectativas sociales de la época. Francesco Datini, un rico comerciante de Prato, Italia, dejó un vasto archivo de cartas y documentos, incluido su propio contrato de compromiso. Presenta el enfoque pragmático del compromiso, discutiendo la dote, las obligaciones contractuales e incluso las penalizaciones por romper el compromiso. Centrándose en el rango social, es fascinante lo crucial que era el concepto de igualdad de condiciones durante estos tiempos. Los matrimonios, especialmente entre la nobleza, buscaban preservar las jerarquías sociales y mantener la estructura de poder. Por lo tanto, los padres de rangos similares a menudo comprometían a sus hijos entre sí. Esto se refleja en el dicho a menudo citado de la era: «Cásate con el que te convenga, si deseas vivir sin problemas». Incluso en los estratos más bajos de la sociedad, el compromiso y el matrimonio estaban sujetos a una cuidadosa consideración. No era una era de grandes gestos románticos o amor cortés para el individuo promedio. Más bien, las preocupaciones prácticas como la compatibilidad mutua, la profesión compartida y la aprobación familiar eran primordiales. Las cuentas anecdóticas de los manuscritos medievales describen casos en los que parejas jóvenes que habían sido comprometidas en la infancia desarrollaron fuertes lazos y afecto entre sí,
un tipo diferente de historia de amor que surge de los inicios arreglados. El compromiso también tenía una dimensión espiritual. A los ojos de la Iglesia, que ejercía una influencia significativa en la sociedad medieval, el compromiso era similar a un prematrimonio, un período de preparación. Esto fue consolidado por el Cuarto Concilio Lateranense en 1215, que decretó que la pareja comprometida debería ser considerada espiritualmente casada. Esto proporcionó una capa protectora, desalentando cualquier interferencia indebida en la unión por fuerzas externas. Los compromisos forzados tampoco eran poco comunes durante esta era. El famoso caso de la noble francesa del XV siglo, Juana de Clisson, lo destaca. Siendo niña, se vio obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella para solidificar las alianzas de su familia. A pesar de un comienzo tan traumático, su vida se convirtió en una saga de venganza contra la corona francesa, proporcionando una narrativa evocadora y espeluznante de los tiempos medievales. En esta rica tapicería de la vida medieval, el compromiso era más que un acuerdo entre dos individuos. Era un eje en el tejido social, político y económico. Cada compromiso, cada matrimonio, era un hilo que unía a las familias, comunidades y naciones, dando forma al patrón distintivo de la Edad Media. Preciosas promesas. El papel y significado de la dote y el precio de la novia en la Edad Media. Retrocede en el tiempo hasta la Edad Media y presencia la intrigante tapicería de las negociaciones matrimoniales, de las cuales las dotes y los precios de las novias formaban una parte esencial. El valor asignado a estos pagos estaba muy por encima de los activos físicos intercambiados. Representaban honor, estatus e incluso supervivencia en las duras realidades del mundo medieval. Tomemos, por ejemplo, la historia de Leonor de Aquitania, una de las mujeres más ricas y poderosas de la Europa del siglo XII. Su matrimonio con Luis el VII de Francia vino con una dote asombrosa, la vasta y rica provincia de Aquitania. No fue simplemente un regalo de la novia al novio, la dote de Leonor fue una maniobra política que cimentó alianzas y remodeló el panorama de poder europeo. Cuando su matrimonio fue anulado más tarde, la devolución de la dote se convirtió en un problema conflictivo que casi provocó una guerra. Desde las majestuosas cortes de la realeza, la narrativa se traslada a entornos más humildes entre los comunes. Las páginas del libro de Domesday, un registro de la propiedad de tierras y bienes en Inglaterra desde 1086, ofrecen vislumbres de cómo funcionaban las dotes entre la gente ordinaria. Una dote típica podría incluir posesiones personales, tierras y ganado, todo acumulado meticulosamente a lo largo de los años. En ausencia de sistemas modernos de banca o seguros, las dotes representaban la resiliencia de una familia contra calamidades inesperadas. Adentrándose en las complejidades del precio de la novia, el foco se dirige a Europa Oriental. Aquí, el kalim, un pago costumbrista de la familia del novio a la de la novia, tenía influencia. No se trataba solo de valor monetario, los objetos con un valor cultural o simbólico significativo a menudo formaban parte del kalim. El emperador bizantino Constantino el VII, en su libro De Administrando Imperio, arroja luz sobre esta práctica entre los eslavos orientales, revelando las normas y valores sociales que reflejaba. En la Islandia del siglo XIII, encapsulado en las páginas de las gragas o las leyes del ganso gris, encontramos el mundr, una forma única de precio de la novia. No era simplemente una transacción simple, sino una garantía de los derechos de la novia en su nuevo hogar. Se devolvía en caso de maltrato, asegurando un nivel de seguridad para la mujer que entraba en un matrimonio arreglado. Estas transacciones monetarias no estaban exentas de controversia. El célebre filósofo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, luchó con la moralidad de los precios de las novias. Argumentó que no debían ser considerados como la compra de una esposa, sino más bien como un símbolo de buena voluntad y una promesa de las intenciones serias del novio. Curiosamente, en algunas culturas, estas tradiciones persisten hasta el día de hoy. En muchas partes de la India, la dote aún tiene un significado sociocultural, reflejando sus profundas raíces en las prácticas históricas, aunque también se ha convertido en una causa de problemas sociales. Atravesando el tiempo, el papel de la dote y el precio de la novia fue mucho más que una simple transacción económica. Reflejaba las estructuras sociales, las normas y los valores de la época.
Influyó en el equilibrio de poder, proporcionó seguridad y a veces sirvió como un instrumento de diplomacia. En esencia, la dote y el precio de la novia eran más que el intercambio de riqueza. Eran las promesas tácitas de compromiso, protección y honor. Danzas de devoción, la evolución del cortejo y el amor en la Edad Media. Imagina la suave trama de un tapiz medieval que muestra a un caballero, su dama y un vínculo floreciente que trasciende lo físico y entra en el reino de lo espiritual. Esto es el amor cortés, un concepto que surgió en los siglos XI y XII y trastocó las nociones previas de amor y relaciones en la Edad Media. El lugar de nacimiento del amor cortés fue la región de Occitania, ahora el sur de Francia moderna. Esta forma de amor, idealizada en canciones e historias, fue en gran medida una invención de los trovadores, los poetas músicos de la región. Uno de los más prominentes fue Guillermo el IX, duque de Aquitania, quien escribió muchos versos dedicados al amor no correspondido o no consumado, marcando el tono para la tradición del amor cortés. El amor cortés a menudo existía fuera de los límites del matrimonio y se caracterizaba por una relación feudal entre un caballero y una noble. El caballero prometería hacer grandes hazañas para ganar el favor de su dama, a pesar de que a menudo no podían estar juntos. Este tema se explora en el cuento del siglo XII de Tristán e Isolda, una trágica historia de amor que epitomiza el concepto de amor cortés. Su amor, prohibido pero profundamente apasionado, jugado en susurros y reuniones secretas, se convirtió en un testimonio del espíritu indomable del corazón. Dante Alighieri, el renombrado poeta italiano, proporcionó un giro único al amor cortés en su obra maestra, La Vita Nuova. Su adoración por Beatrice, una mujer que admiraba desde lejos, se convirtió en la base para un nuevo tipo de amor cortés, uno que era intensamente personal pero inalcanzable. El amor de Dante era más espiritual que físico, una forma de adoración que elevaba a Beatrice a un estado divino. Sus palabras, el amor y el corazón gentil, son uno y el mismo, encapsulan su visión sobre esta sublime forma de amor. Sin embargo, el amor cortés no fue el único tipo de amor que prosperó durante la Edad Media. Entre la gente común, el amor tomaba una forma más pragmática. La compatibilidad personal, el trabajo compartido y el respeto mutuo eran clave. Un esposo y una esposa trabajaban juntos, mantenían su hogar y criaban a sus hijos. Aunque menos glamoroso que el amor cortés, esta forma de amor era igual de real y profunda, nacida de las experiencias compartidas y las necesidades de la vida. Dicho esto, la Edad Media también presenció un cambio hacia el amor romántico dentro del matrimonio. Alrededor del siglo XIII, la Iglesia comenzó a enfatizar la importancia del consentimiento mutuo en el matrimonio. Este cambio, registrado en obras como El Romance de la Rosa, sugiere un reconocimiento creciente de la conexión emocional dentro del matrimonio. Estas narrativas a menudo involucraban historias de individuos superando numerosos obstáculos para estar con su elegido, mostrando un cambio dramático en las perspectivas sociales hacia el amor y el matrimonio. Compromisos juveniles y madurez matrimonial, una mirada a las edades matrimoniales en la Edad Media. En el tapiz del tiempo, la Edad Media destaca como una época de costumbres y prácticas únicas, entre las cuales las tradiciones matrimoniales tienen un encanto particular. Y dentro de estas, quizás uno de los aspectos más intrigantes es la edad en la que los hombres y las mujeres típicamente se casaban. La Iglesia, una institución prominente de la época, estableció la edad mínima para casarse en 12 para las niñas y 14 para los niños. Sin embargo, la realidad era más matizada y variaba enormemente según la clase social y la ubicación geográfica. En áreas como Escandinavia, las parejas solían casarse cuando ya estaban bien entrados en sus 20s, lo que les daba suficiente tiempo para adquirir las habilidades y recursos necesarios para iniciar una familia. Mientras tanto, en regiones como el sur de Europa, los matrimonios tempranos eran más comunes. Entre la nobleza, los compromisos tempranos eran la norma, a menudo impulsados por consideraciones estratégicas más que por compatibilidad emocional. Un caso en punto es la unión de Isabela de Angoulême y el rey Juan de Inglaterra. A la tierna edad de 12 años, Isabela fue arrojada al centro de atención de las maniobras políticas y juegos de poder.
Aunque el matrimonio fue más una alianza estratégica, Isabela jugó un papel crucial en la seguridad del futuro de la dinastía Plantagenet, dando a luz a 5 hijos que influirían significativamente en la historia de Inglaterra. Contrasta esto con la gente común de la Edad Media que solía casarse más tarde en la vida. Por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XIV, según lo demuestran los registros de los tribunales señoriales, la mayoría de las novias y los novios estaban en sus últimos años de adolescencia o a principios de los 20 en el momento de su matrimonio. Esto se debía en gran medida a consideraciones económicas, ya que la pareja tenía que adquirir suficientes recursos para establecer un hogar separado. Otra faceta fascinante es la disparidad de edad entre los socios. Típicamente, los hombres eran mayores que sus novias, a menudo por un número significativo de años. Esto era especialmente cierto entre la nobleza, donde la edad y el estado del novio a menudo eclipsaban la juventud de la novia. Sin embargo, algunas uniones desafiaron la norma, como la de la emperatriz bizantina Teodora y el emperador Justiniano. A pesar de ser significativamente mayor que Justiniano, la influencia de Teodora fue profunda, dando forma al curso de la historia del Imperio bizantino. A pesar de las leyes de la Iglesia, los matrimonios tempranos no estaban exentos de críticas. El filósofo Pedro Abelardo, conocido por su trágica relación amorosa con su alumna Eloísa, condenó los matrimonios tempranos. En una de sus cartas, escribió: «El yugo del matrimonio es pesado y, por lo tanto, no debería ser colgado alrededor del cuello de los niños». Sus palabras, aunque controvertidas en su momento, indican una conciencia social de los desafíos que plantean las obligaciones matrimoniales tempranas. A la sombra de la espiral, la influencia de la Iglesia en el matrimonio medieval. Imponente y siempre vigilante, la Iglesia en la Edad Media fue una piedra angular inamovible de la sociedad. Su alcance se extendía a cada faceta de la vida, no siendo el matrimonio una excepción. Este período vio un aumento notable en el poder de la Iglesia para regular las uniones, guiando lo personal hacia lo espiritual y dirigiendo las normas sociales con una mano inquebrantable. Entre los primeros y más profundos cambios estuvo la declaración de la Iglesia del matrimonio como un sacramento sagrado. Alrededor del siglo XII, bajo el liderazgo del Papa Alejandro III, la Iglesia hizo esfuerzos para establecer plenamente el sacramento del matrimonio. Este cambio santificó el compromiso personal entre los cónyuges, transformándolo en un voto hecho ante Dios. Tal elevación del matrimonio preparó el escenario para una participación más profunda de la Iglesia en los asuntos matrimoniales. Un área clave de esta participación fueron las prohibiciones de la Iglesia sobre la consanguinidad o el matrimonio entre parientes cercanos. Introducidas durante el Concilio de Agde en 506, estas prohibiciones pasaron por muchas iteraciones, alcanzando su cénit durante el Cuarto Concilio Lateranense de 1215. Esta reunión, presidida por el Papa Inocencio III, prohibió el matrimonio hasta el 4º grado de consanguinidad, equivalente a primos primeros en términos actuales. Esta medida, dirigida a prevenir la concentración de poder dentro de las familias nobles, influyó en gran medida en las alianzas matrimoniales de la época. Con su papel reforzado, la Iglesia también trabajó para proteger la santidad del matrimonio. Su postura sobre el consentimiento matrimonial es digna de mención. Según el influyente canonista Graciano en su Decretum, un texto legal del siglo XII, el consentimiento de las partes involucradas hace un matrimonio. Esta declaración enfatizó la necesidad de un acuerdo mutuo, sentando las bases para relaciones matrimoniales más equitativas. Además, la Iglesia también influyó en la percepción pública del matrimonio, utilizando el púlpito y la pluma como herramientas. Las obras de San Agustín, un teólogo prominente de la Edad Media temprana, jugaron un papel crucial en la formación de la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. Su visión del matrimonio como un vehículo para la procreación y la prevención del pecado resonó a lo largo de la era. Sin embargo, había límites para el alcance de la Iglesia. A pesar de sus pronunciamientos, muchos plebeyos a menudo eludían las formalidades de la Iglesia, optando por lo que los historiadores denominan como matrimonios clandestinos. Estas uniones, a menudo formadas sin la bendición de un sacerdote o sin que se leyeran los bandos,
se consideraban válidas si ambas partes expresaban su consentimiento. Esta práctica, aunque no estaba en línea con las directrices de la Iglesia, revela la compleja interacción entre la autoridad eclesiástica y la práctica popular. Votos y velos. La maestría de las ceremonias nupciales medievales. Mientras las ventanas enrejadas de una iglesia medieval dejan entrar la luz de la madrugada, el aire zumba de anticipación. Es el día de una boda, un gran evento en la Edad Media que veía la unión no solo de dos almas, sino también de sus familias, fortunas y futuros. La ceremonia era un espectáculo, un cuadro viviente de costumbres, tradiciones y un intercambio de votos exquisitamente coreografiado. Las ceremonias de boda en la Edad Media, especialmente entre la nobleza, no eran solo eventos privados, eran espectáculos sociales rebosantes de pompa y solemnidad. En el Reino de Inglaterra, la unión del rey Enrique II y Leonor de Aquitania en 1152 fue tal evento. Leonor, montando un caballo engalanado con lujos, fue llevada por nobles a la catedral donde Enrique la esperaba. Su ceremonia de matrimonio fue un gran evento, uno del que se habló en tonos susurrantes y reverentes durante años. Una ceremonia típica comenzaría en la puerta de la iglesia, a menudo bajo la puerta de boda. Aquí es donde la pareja prometida declararía públicamente su intención de casarse, haciendo solemnes promesas ante una reunión de familia y clero. Este era el sponsalia de presenti, un intercambio de consentimiento legalmente vinculante, cuando la novia declaraba: «Te tomo a ti para ser mi marido casado», y el novio respondía, eran efectivamente casados a los ojos de la iglesia y la comunidad. El intercambio de anillos era otro ritual significativo. Cuando el novio colocaba el anillo en el dedo de la novia, a menudo decía: «Con este anillo te desposo». Una costumbre curiosa de la época era colocar el anillo en el pulgar de la novia, declarando: «En nombre del Padre», luego en el índice y del Hijo, y finalmente en el dedo medio y del Espíritu Santo, antes de asentarlo en el cuarto dedo con un resonante «Amén». Luego, la ceremonia se trasladaba al interior de la iglesia, donde un sacerdote bendecía la unión, una tradición que resonaba en las hermosas bóvedas de las catedrales medievales. La misa de boda era un asunto elaborado, con himnos y lecturas que buscaban inculcar en la pareja un sentido de los deberes sagrados que estaban asumiendo. Las bodas también eran un asunto comunitario. La práctica medieval de halming, prevalente en regiones como Yorkshire, lo ejemplifica. Después de la ceremonia en la iglesia, el cortejo nupcial se dirigía a la casa de la novia, donde esparcirían pétalos de flores sobre su cama, símbolos de fertilidad y prosperidad. Luego, meterían a un niño en la cama, para calentarla para la pareja, una costumbre única que subrayaba el papel de la comunidad en nutrir la futura familia de los recién casados. A menudo, los banquetes y las celebraciones seguían a los solemnes rituales de la iglesia. En la boda del rey Ricardo, el segundo con Ana de Bohemia, en 1382, se decía que el banquete era un asunto suntuoso con cientos de platos servidos a los invitados en el salón Westminster. Música, bufones y solemnidad llenaban el aire mientras la celebración continuaba hasta bien entrada la noche. Un banquete de amor, fiestas y festines de las nupcias medievales. Hay una cierta magia palpable en un banquete de bodas medieval. Es una orquestación de alegría y tradición, un cuadro de ricos tejidos, el sonido de laúdes y liras, el traqueteo de copas y el chisporroteo de suculentos asados sobre fuegos abiertos. Déjenos pasear por las avenidas de la historia para descubrir la celebración que rodeaba al matrimonio en la Edad Media. El banquete no era solo una celebración, sino también una demostración de la riqueza y la posición social de las familias. El espectáculo de la boda del rey Eduardo II con Isabel de Francia en 1308 fue recordado por su opulencia. Había 30 platos, cada uno más suntuoso que el último, incluyendo jabalí, venado, pavos reales en su plumaje y esculturas de azúcar engalanadas. Esto no era solo gastronomía, era una actuación teatral donde los chefs eran los maestros y los platos su sinfonía. La música, parte indispensable de cualquier celebración, formaba el alma de estos festines. La boda de Enrique V de Inglaterra y Catalina de Valois en 1420 estuvo marcada por melodías encantadoras que se quedaron en las capillas de Troyes.
Los trovadores tocando laúdes y arpas marcaban el ritmo de la noche, su música un contrapunto armonioso a la alegría a su alrededor. Los invitados bailaban al son de melodías animadas, sus movimientos reflejando la alegría y esperanza que los recién casados inspiraban. El entretenimiento era otra parte integral de estas festividades. A menudo se invitaba a bufones y trovadores a actuar, llenando los grandes salones con risas y aplausos. La boda de Filipa de Inglaterra y Eric de Pomerania en 1406 se destacó por la variedad de entretenimientos disponibles. Los torneos que presentaban a caballeros justando y luchando entretenían a los invitados durante el día, mientras que la noche estaba llena de historias y canciones interpretadas por habilidosos narradores y músicos. Los juegos de bodas, a veces bordeando lo bullicioso, también eran parte de la diversión. Un juego, conocido como la costumbre del trozo de tocino, era popular en Dunmow, Inglaterra. Si una pareja casada podía jurar un año y un día después de su boda que no se habían arrepentido de su unión, ganarían un trozo de tocino. Esta costumbre, un comentario juguetón sobre la armonía marital, añadía a la diversión y alegría de la celebración. Las procesiones también eran parte de las festividades, una oportunidad para que la comunidad participara en el evento alegre. En la boda de Eduardo, el primero, y Leonor de Castilla en 1254, las calles de Burgos, España, estaban llenas de espectadores entusiastas, mientras la pareja desfilaba por la ciudad, un espectáculo de elegancia y fanfarria. Estas procesiones a menudo incluían música y solemnidad, transformando la ciudad en un vibrante tapiz de color y sonido. Atando el nudo. Los votos silenciosos del matrimonio medieval. En el animado tapiz de la vida medieval, los matrimonios eran más que un vínculo de amor. Eran uniones empapadas en deber y obligaciones solemnes que se esperaba que tanto el marido como la esposa cumplieran, según lo dictado por las normas sociales y la Iglesia. A cada parte, en un matrimonio, se le confiaban roles específicos que complementaban al otro y apoyaban el buen funcionamiento de su vida doméstica. Retrocedamos en el tiempo, al reinado del rey Luis el IX de Francia, conocido por su piedad y justicia. Una vez, dijo, un hombre debe amar a su esposa como a su compañera y no someterla a servidumbre. Su esposa, la reina Margarita, era conocida por su aguda administración de su vasto hogar. Su unión mostró el respeto mutuo y los deberes compartidos que eran los ideales de un matrimonio medieval. El hombre era considerado el cabeza de familia, responsable de proteger a su esposa e hijos, proveer sus necesidades y representar a la familia en asuntos legales y económicos. Esta responsabilidad no solo era sociocultural, sino que estaba reforzada por la Ley de Cobertura en Inglaterra. Declaraba que al casarse, los derechos y obligaciones legales de una mujer quedaban subsumidos bajo la identidad de su esposo. Esta ley se mantuvo hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, la esposa no era de ninguna manera una entidad ociosa. Ella era el corazón del hogar, gestionando las tareas domésticas, criando a los hijos y a veces incluso supervisando las finanzas. Un caso en punto es la dama Agnes Randolph de Dunbar, que jugó un papel crucial en la defensa del castillo de su familia contra los ingleses durante la Segunda Guerra de Independencia Escocesa en 1338. Mientras su esposo estaba luchando, Lady Agnes lideró la defensa del castillo con tal coraje que se ganó el apodo de Agnes la Negra. Su historia simboliza la fortaleza inquebrantable que a menudo exhibían las esposas medievales. La Iglesia también jugó un papel fundamental en la prescripción de obligaciones matrimoniales. Las enseñanzas de San Pablo, según se describen en Efesios 5, 22 a 33, se interpretaron como instrucciones para los deberes matrimoniales. Se aconsejaba a las esposas que se sometieran a sus esposos como al Señor, mientras que se alentaba a los esposos a amar a sus esposas tal como Cristo amó a la Iglesia y se sacrificó por ella. Estas enseñanzas formaban la base de la comprensión medieval de las responsabilidades matrimoniales. Además, las reglas del matrimonio, compuestas por el erudito parisino del siglo XIII, Andreas Capellanus, tenían influencia sobre la comprensión de los deberes matrimoniales. Enfatizaba el respeto mutuo y la fidelidad, subrayando la importancia de la honestidad y el compromiso en una relación matrimonial. El Tratado de Capellanus actuaba como una guía, detallando cómo los esposos y las esposas
debían tratarse mutuamente. En la sociedad medieval, la violación de los deberes matrimoniales se consideraba una ofensa grave. Esto se demuestra con el cuento de Francesca da Rimini, un personaje de la Divina Comedia de Dante. Francesca, atrapada en un matrimonio infeliz, se enamoró del hermano menor de su esposo. Cuando su esposo descubrió su asunto, le quitó la vida a Francesca. En el infierno de Dante, Francesca y su amante están atrapados en el segundo círculo del infierno, atormentados por vientos que simbolizan las pasiones que los llevaron por mal camino. Este cuento servía como una advertencia severa sobre las consecuencias de violar los deberes matrimoniales. Cuando el día encontró a la noche, la danza no dicha de las nupcias medievales. En el tierno crepúsculo del día de la boda, comenzaba un nuevo capítulo en la vida de una pareja medieval. Esta coyuntura íntima, marcada por la consumación de su matrimonio, estaba envuelta en una red de costumbres y expectativas. La noche de bodas, su primer baile en la esfera privada, era una parte crucial de su viaje, significativamente moldeada por las normas culturales y las actitudes sociales hacia el cortejo dentro del matrimonio. En la Europa medieval, esta delicada danza era de gran importancia, ya que solidificaba la unión matrimonial. Como parte de la ceremonia de acostamiento, a los recién casados a menudo los escoltaban a su cámara los invitados a la boda en una procesión bulliciosa llena de bromas juguetonas. El propósito era aliviar la tensión, convirtiendo un momento intenso en una celebración ligera. Abundan las anécdotas de este ritual. Por ejemplo, en 1468, cuando Margarita de York se casó con Carlos el Temerario de Borgoña, el duque de Borgoña hizo un espectáculo elaborado al dejar la habitación de su nuera después de acostarla en la cama, significando la intimidad sancionada que estaba por seguir. Esta noche inicial de privacidad compartida también tenía implicaciones legales. Como señaló Juan de Salisbury, un autor y educador inglés del siglo XII, el matrimonio se confirma por el cortejo o por el abrazo físico voluntario de ambas partes. Por lo tanto, el acto de consumación jugó un papel en la salvaguarda del vínculo matrimonial contra repudiaciones posteriores. La Iglesia también tenía una fuerte influencia en la percepción del cortejo dentro del matrimonio. San Agustín, un influyente padre de la Iglesia, reflejó el sentimiento de su tiempo cuando escribió: «La unión física, con incluso una esposa legítima, es ilegal e inmoral si se evita la concepción de la descendencia». Por lo tanto, la procreación fue considerada el propósito principal del cortejo dentro del matrimonio. Sin embargo, no estaba desprovisto de ternura y afecto. En El arte del amor cortés, Andrés Capellán escribió: «El amor es un sufrimiento innato que procede de la vista y el pensamiento inmoderado sobre la belleza de la otra persona». Aunque Capellán se centró principalmente en el amor romántico fuera del matrimonio, sus pensamientos también impregnaron la cámara marital, templando la intención primordialmente procreativa del cortejo dentro del matrimonio. Además, las actitudes hacia el cortejo marital variaban según la clase social. Mientras que la nobleza a menudo se casaba por alianzas políticas y por lo tanto podría haber compartido una relación más reservada, la gente común, que normalmente se casaba por elección personal, probablemente experimentó una dinámica diferente, más afectuosa. Un ejemplo revelador es el poema El lamento de la esposa, encontrado en el libro de Exeter, una colección de poesía en inglés antiguo del siglo X. Este lamento emocional habla del anhelo de una esposa por su marido distante, demostrando que el afecto y la intimidad emocional jugaban un papel dentro de los matrimonios medievales. Desatando el nudo, el laberinto de las separaciones medievales. La era de la Edad Media no careció de su justa cuota de turbulencia marital. Cuando la armonía de la unión flaqueaba, la separación legal de un esposo y una esposa era un proceso laberíntico, oscurecido por normas culturales, expectativas sociales y doctrina religiosa. A los ojos de la Iglesia medieval, la indisolubilidad del matrimonio era un dogma inviolable. El divorcio, tal y como lo entendemos hoy, era prácticamente inexistente. Dicho esto, existían dos alternativas para aquellos que navegaban por aguas maritales turbulentas: la anulación y la separación de lecho y mesa, conocida como divortium. La anulación, la disolución de un matrimonio como si nunca hubiera existido, era permisible bajo ciertas circunstancias. El caso del rey Luis VII de Francia y su esposa, Leonor de Aquitania,
En 1152 se destaca como un ejemplo de alto perfil. Su matrimonio fue anulado por motivos de consanguinidad, eran primos terceros. Después de la anulación, Leonor retuvo sus vastas tierras y pronto se casó con Enrique Plantagenet, el futuro rey Enrique II de Inglaterra, cambiando significativamente el equilibrio de poder en la región. El divortium, por otro lado, era una forma de separación legal que no disolvía el matrimonio, pero permitía a los cónyuges vivir separados. Esto podría ser otorgado por una serie de razones, como la crueldad, el abandono o la falta de cumplimiento de los deberes maritales, pero incluso este camino estaba plagado de obstáculos. El estudioso del siglo XII, Graciano, en su Decretum Gratiani, un texto fundamental del derecho canónico, enfatizó: no es lícito para un hombre despedir a una esposa, excepto por una causa de infidelidad marital. Sin embargo, como muchas reglas, estas también encontraron sus excepciones en los vaivenes de la vida humana. El famoso relato del siglo XI de la condesa Emma de Normandía y el rey Etelredo el Indeciso, aunque no es un divorcio o anulación, es ilustrativo. Emma, descontenta con su esposo, se retiró a sus tierras en Normandía, efectivamente separándose de Etelredo. Es notable que la Iglesia no la condenó por esto. Así, mientras que el período medieval ofrecía vías limitadas para la disolución de matrimonios infelices, no estaba completamente desprovisto de recursos. Los hilos del discordia marital se desenredaban en los tribunales tanto de la Iglesia como de la nobleza. Sus veredictos a menudo reflejaban no solo los dogmas religiosos, sino también las motivaciones políticas y las expectativas sociales. Juegos de poder nupciales. El tablero de ajedrez del matrimonio medieval. La solemne unión del matrimonio en la Edad Media a menudo se veía como un elaborado juego de ajedrez, jugado en un tablero marcado con territorios, riqueza e influencia. De hecho, las uniones matrimoniales de esta a menudo eran empeños estratégicos y políticamente motivados, tejidos en la misma tela de la estabilidad social y las dinámicas de poder. Una ilustración renombrada de estas alianzas estratégicas es el matrimonio entre Isabel de Angulema y el rey Juan de Inglaterra en el año 1200. Siendo apenas una adolescente, el compromiso de Isabel fue un juego de poder diseñado para consolidar tierras y alianzas. La posición estratégica de su familia en Aquitania hizo que la joven Isabel fuera una pieza atractiva en el tablero de ajedrez medieval, un hecho que el rey Juan aprovechó para solidificar su control sobre las ricas y disputadas tierras del sur de Francia. Sin embargo, su unión desató tensiones que llevaron al estallido de la guerra entre Juan y su rival francés. Más al este, en 1474, las dinámicas de poder de Europa cambiaron con el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Esta alianza fue más que la unión de dos corazones. Fue la fusión de dos reinos, creando una España unificada y sentando las bases para un imperio. Su alianza matrimonial fue un movimiento de ajedrez que solidificó su poder, dando lugar a una era de exploración y expansión que transformaría el mundo. Mientras tanto, al otro lado del Canal de la Mancha, en el corazón de Inglaterra, el matrimonio era un medio para ascender en la escalera social. Las familias de comerciantes a menudo utilizaban el matrimonio para asegurar alianzas con la nobleza. Un ejemplo conocido es el matrimonio entre Alice de la Pole y Thomas Chaucer en el siglo XIV. Thomas, hijo del renombrado autor Geoffrey Chaucer, se casó con Alice, nieta de un rico comerciante. Esta alianza matrimonial fusionó el comercio y la nobleza, subrayando la flexibilidad de las estructuras sociales en el período medieval. Curiosamente, las mujeres en la Edad Media, aunque a menudo vistas como peones políticos, ocasionalmente lograban manejar el juego ellas mismas. Leonor de Aquitania, una de las figuras más influyentes del siglo XII, se erige como un emblema de tal ingenio. Inicialmente casada con el rey Luis VII de Francia, su unión fue anulada en 1152 debido a su falta de un heredero varón. Leonor no dejó que este contratiempo la jaque mate, en cambio se volvió a casar rápidamente, esta vez con Enrique Plantagenet, quien más tarde se convertiría en el rey Enrique II de Inglaterra. Este movimiento cambió drásticamente el equilibrio de poder en Europa, demostrando que incluso en el juego medieval de alianzas matrimoniales, las reinas a veces podían gobernar el tablero.
las delicadas piezas de ajedrez, herederos y herencia en las tradiciones nupciales medievales. En el corazón de muchas uniones medievales estaba la esperanza de tener hijos, la extensión tangible de un linaje, una consolidación del poder y los herederos que llevarían el nombre de la familia hacia adelante. Esta apremiante expectativa está llena de las historias de reyes y reinas, caballeros y nobles, sus esperanzas, luchas y a veces su desesperación. Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, casados en el año 1152, estaban entre las parejas famosas que se encontraban atrapadas en la red de expectativas y obligaciones parentales. Juntos, tuvieron una prole de 8, incluyendo 3 hijos que cada uno se sentaría en el trono inglés. Sin embargo, el deseo de Enrique por un linaje fuerte finalmente tensionaría su relación con sus hijos, culminando en su infame rebelión contra él. Fue un recordatorio contundente de la potente mezcla de lazos familiares y ambición política. Al otro lado del Canal de la Mancha, en el Reino de Francia, la historia del rey Luis VII y su primera esposa, Leonor de Aquitania, se desarrolló de manera diferente. Su matrimonio en 1137 llevó altas esperanzas para el nacimiento de un heredero que pudiera continuar la dinastía capetiana. A medida que pasaban los años sin un hijo, la presión aumentaba. Su eventual separación en 1152 fue un testimonio del tremendo peso que lleva la obligación de producir herederos. El anhelo de descendencia no era exclusivo de los monarcas. En la sociedad medieval, los niños eran un símbolo de prosperidad y continuidad, especialmente entre los nobles y los ricos comerciantes. En el verde condado de Cornwall, la narrativa de Sir John de Carmineau, a finales del siglo XIV, es bastante iluminadora. Tras el desafortunado fallecimiento de su esposa, decidió no volver a casarse, centrándose en la crianza de sus 2 hijas. Su decisión habla mucho del valor que se le daba a los hijos, ya que, efectivamente, renunció a la posibilidad de tener un heredero varón para proteger los derechos de herencia de sus hijas. Sin embargo, no todas las historias eran de lucha o tristeza. En las ricas y bulliciosas ciudades mercantiles de Flandes, no era raro que los ricos comerciantes tuvieran numerosos hijos. Jacques de Chatillon, un próspero comerciante flamenco del siglo XIII, tuvo 6 hijos con su esposa Marie. Lejos de las intrigas de las cortes reales, establecieron un linaje que se extendería hacia el futuro, contribuyendo a la riqueza e influencia de su ciudad, Gante. Las anécdotas sobre la importancia de los herederos en los matrimonios medievales todavía resuenan en nuestra memoria colectiva. Una emotiva cita de la reina María I de Inglaterra encapsula este sentimiento de manera bastante profunda. Al creer erróneamente que estaba embarazada, afirmó: «Cuando esté muerta y abierta, encontrarán Calais en mi corazón». Aunque se refería a la pérdida de Calais por parte de Inglaterra ante Francia, sus palabras capturan el anhelo arraigado y el dolor de no tener un heredero. Sedas tejidas y pieles rugosas. El tapiz del matrimonio medieval a través de las clases. La clase social en la Edad Media era tan clara como la distinción entre un vestido de terciopelo púrpura real y una túnica de lana casera. Tocaba todos los aspectos de la vida, incluyendo la esfera íntima del matrimonio. Los ritos del cortejo y las negociaciones nupciales diferían notablemente entre los pocos privilegiados y las muchas manos laboriosas, grabando una división marcada en la experiencia del amor, la vida y el linaje. Una instantánea de esta división se puede ver en la Inglaterra del siglo XII, particularmente en la corte del rey Enrique II. El matrimonio del rey con la formidable Leonor de Aquitania fue un asunto grandioso, meticulosamente planeado, ostentosamente mostrado y, sobre todo, políticamente motivado. Como miembros de los más altos escalafones de la sociedad, su unión no era simplemente acerca de la afinidad personal, sino una consolidación de poder. Era una práctica común entre la aristocracia, recordándonos las palabras del propio rey Enrique. El matrimonio de un rey no es cuestión de preferencia personal. Mientras que los matrimonios reales y nobles eran cuidadosamente orquestados rendimientos políticos, la gente común tenía una historia ligeramente diferente que contar. Sus uniones, a menudo arraigadas en el trabajo compartido y las prácticas de la vida, estaban menos influenciadas por la política del poder y más por la cooperación mutua y la viabilidad económica. El cortejo entre Pedro y Margarita,
dos plebeyos de la ciudad de Beverly en el siglo XIV, destaca este contraste. Su compromiso, desprovisto de cualquier decreto real o concesión de tierras, se selló durante una humilde comida de pan y queso, su historia de amor narrada en los márgenes de la historia. La vida después del matrimonio continuó reflejando esta disparidad. Las esposas reales y nobles, como la reina Isabela de Francia, esposa de Eduardo II, a menudo estaban involucradas en las maquinaciones de la corte, gestionando vastas propiedades, relaciones diplomáticas y complicadas redes de influencia. Sus roles eran fundamentales para sostener el poder y el prestigio de sus familias. Muy lejos de estas, las mujeres campesinas como Juana de Kent, que vivió durante el reinado de Eduardo III, compartieron el laborioso trabajo de la agricultura con sus maridos, mientras mantenían sus hogares y criaban a sus hijos. Destaca el curioso caso de Serlo el Mercader, un rico comerciante de Londres en el siglo XII. Aunque plebeyo de nacimiento, Serlo amasó una considerable fortuna a través del comercio. El matrimonio de su hijo con una dama noble, un evento raro en verdad, ilustra la influencia de la prosperidad económica en la ascensión social, borrando las líneas entre la nobleza y los plebeyos ricos. Una exploración del matrimonio medieval a través de las clases sería incompleta sin mencionar la intrigante figura de María de Francia, una poeta del siglo XII. Aunque su estatus noble es evidente en su refinada obra literaria, su elección de permanecer soltera, centrándose en cambio en sus empeños literarios, presenta una desviación inusual de los caminos tradicionales de las mujeres nobles y comunes. En las palabras inmortales del inmortal dramaturgo William Shakespeare, quien llegó al final de la Edad Media, el curso del verdadero amor nunca fue suave. Estas palabras resuenan a través de las edades, recordándonos que el amor, el cortejo y el matrimonio, sin importar el tiempo o el lugar, están llenos de alegrías y pruebas, desamores y victorias, políticas y pasiones. Al terminar nuestro viaje por los sinuosos caminos del matrimonio medieval, te invitamos a llevar estas historias contigo, dejando que susurren su sabiduría y encanto en la tela de tu propia vida, añadiendo otro hilo rico al siempre evolucionado tapiz de la conexión humana.